Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Queridos amigos, vamos a mirar un poco este versículo 30 del capítulo 6 de San Juan desde su contexto narrativo, es decir, el versículo. ¿Qué lugar ocupa dentro de la narración? Nosotros sabemos que a este capítulo 6 le estamos llamando el capítulo que nos habla sobre Jesús como el pan de vida. ¿Qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? La pregunta de la multitud, ¿qué obra realizas? La multitud acaba de presenciar la multiplicación de los panes. Eso es lo que la multitud había visto, pero aún así exige un nuevo signo. Muchas veces, queridos amigos, nosotros vemos tantos signos de parte de Dios en nuestra vida. Pero véate cuya yerue, vea yaipota, vea oisha caña, y para cada cosa prácticamente estamos pidiendo milagros al Señor. El problema no es la falta de milagros en realidad, sino la incapacidad de interpretar lo que Dios ya ha realizado en nuestra vida. Ya ando por nada que ver. Incapacidad de interpretar lo que Dios ya ha realizado en nuestra vida. Peñande yaragos estamba ema oyapo aye pañande aputepe estamba ema ome eñande. Y sin embargo, queridos amigos, tenemos esa incapacidad de interpretar lo que Dios ya ha realizado. Nos cuesta interpretar eso que Dios ya ha realizado. Hateku da yaheshaya teran da yaheshapaya tera da yaheshaseya hoy, ¿verdad? Entonces, tantas cosas. Tu propia inteligencia, tu propia libertad, tu propia voluntad, tu capacidad de amar. Estos son elementos, dones, pero maravillosos que tenemos que interpretar. Estos son los mayores milagros de Dios en la vida del hombre, la vida como tal. La expresión griega ti un poieis su semeion, ti un poieis su semeion, ¿qué signo haces tú? ¿Qué signos haces tú? Tiene un tono de desafío, más que de auténtica búsqueda de fe. Es decir, entonces la ñandeña pronunciada, mojinaña pronunciada por andamos peñandeña, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que leer? Va violande ella poa, esas canas, va violande ella poa. O sea, de una manera soberbia, de una manera orgullosa, como pidiendo cuentas, ¿verdad? Va violande ella poa. La pregunta entonces está revelando un corazón que condiciona la fe. Porque la esa no sea lleva qué obra estás realizando
entonces yo voy a creer. Estamos condicionando la fe. Primero exigimos pruebas y después prometemos creer. Ya llevurera lleva derecha caraena ore derera ore va epalandere ya poa va ella guabandejina lleva. Si tenés verdaderamente ese poder que vos estás diciendo que tenés, siempre estamos pidiendo y exigiendo pruebas para poder creer después en consecuencia. En el Evangelio de Juan, la verdadera fe nace del reconocimiento del enviado, reconocer al enviado. Esta es una de las temáticas esenciales y fundamentales dentro del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Entonces, esa verdadera fe es reconociendo al enviado, es decir, a Jesús. No es de una acumulación de prodigios. Juan va a insistir y va a insistir e insistir e insistir siempre en reconocer al enviado. Este es el enviado. Y en la medida en que nosotros reconocemos al enviado, lo aceptamos al enviado, entonces nosotros podemos entender, queridos amigos, que no es una acumulación de prodigios, porque si haya pomoa, tantos prodigios, tantos milagros, y entonces ahí recién nosotros vamos a creer en esa persona. Aquí es al revés, porque creo justamente después suceden los milagros. En el aspecto histórico, Israel recordaba los grandes signos del Éxodo, el maná, Moisés y las intervenciones visibles de Dios. Por eso muchos comparan a Jesús con los héroes del pasado. Es decir, aquí, queridos amigos, estamos viendo desde una lectura del Éxodo, que se va a insistir una y otra vez más en los milagros o en los signos externos que se van realizando. Y por lo tanto, el prodigio del Éxodo, en el prodigio del maná, en el prodigio, en los signos de Moisés, todos estos son elementos épicos que juegan muy fuertemente dentro del judaísmo. La gran ironía del relato consiste en que piden una obra después de haber recibido una de las obras más extraordinarias de Jesús. ¿Acuerda? ¿Verdad? Piden un signo después de que Él haya realizado un signo fenomenal. Y como decíamos recién, una de las realizaciones de Jesús como milagro, como obra, una de las más extraordinarias, ¿verdad?, de parte de Jesús. Entonces, si vamos a mirar desde un aspecto teológico, queridos amigos, cuando el corazón no acoge la revelación recibida, incluso los milagros también pueden resultar insuficientes. Es decir, que aquí verdaderamente somos nosotros quienes estamos enfermos interiormente y por eso no queremos reconocer y por eso nosotros no vemos ese signo como un verdadero signo del prodigio y del accionar de Dios en medio de su comunidad. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Miremos un poco de un aspecto cultural, es decir, el cómo nosotros dentro de nuestra relación de comunidad, de relación, de polis, nosotros entendemos este versículo y esta realización de Jesús, ¿verdad?, de los milagros, y por eso hacemos esta pregunta. ¿Qué signo realizas tú? Y después insiste más, ¿verdad? ¿Qué obra realizas? En la cultura bíblica, recordemos que los signos confirmaban la misión, la autoridad y el orden divino. Ese origen del personaje que está aquí es un origen divino y entonces a través del signo ellos podían confirmar la misión, porque oreros es Shahina.
podemos confirmar tu autoridad. ¿Por qué? Porque vemos ese origen divino a través de los signos que tú realizas, que eres enviado verdaderamente de Dios. Sin embargo, aquí, queridos amigos, la petición aparece después del milagro, mostrando que la dificultad no está en la ausencia de pruebas, sino en la disposición interior. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros pedimos el signo, el Señor realiza el signo, Éxodo, ¿verdad? Y Dios realiza el signo. Entonces, Yahuerovia. Bueno, digamos así de una forma más primaria, directa, que aquí, bueno, creo porque veo los signos y Dios realiza. Pero aquí, ¿qué pasa? Antes de haber pedido, el Señor se había adelantado. Denle ustedes de comer, etcétera. ¿Qué haremos? Esta gente que está aquí con hambre, está cansada, fatigada. Nosotros hasta le decíamos, los discípulos mismos le decían, algo. Pero Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Y después de todo esto viene y Jesús muestra un signo poderosísimo, ¿verdad? Como un garupaitejo, ¿verdad? Multiplicación de los panes. Entonces aquí el milagro de Jesús es antes. No es que la gente le está pidiendo y él está demostrando su autoridad o la fuerza y el poder para ser reconocido. Ya podemos oír, ¿no? No hay ya hay no hay coteño, shinshina, abeullo, jamás y se pega que moja hacer entonces ya puedo responderte no, llevoí, allí shakwa, llevas a llevoí la allá pues. Entonces el signo está antes. Entonces quiere decir que la dificultad no es aquí el pedido que te estamos pidiendo que hagas un signo. Entonces el problema, queridos amigos, en el fondo es que no queremos creer. Y yo creo que entre nosotros, nuestra sociedad actualmente también, nuestro mundo actual, refleja un poco esto. ¿Por qué? Porque el signo está patente. Nosotros sabemos muy bien que en la medida en que ciertamente que el signo está patente porque hay cambios, hay conversión, hay cosas que son diferentes cuando le tenemos a Dios en nuestra vida. Es decir, cuando estos signos se hacen presentes en la vida del hombre, los dones, los talentos. Culturalmente la comunidad puede acostumbrarse a buscar constantemente manifestaciones extraordinarias. Yo suelo decir también, ¿verdad?, que mucha gente va detrás porque vino, no sé, un sacerdote allá, cuando tomamos un breu, y pega que amo antes, ya paiteco, porque Bogotá ya anda acá, y sin embargo, ahí está Jesús todos los días, está en el sagrario, anda ya ahí está todos los domingos para ir a misa, anda ya pero porque fulano, porque sultano, no, porque ahora con poder. No, querido hermano, estamos engañados. Tenemos que hacer una buena catequesis. Hay pollaweru jaguere fulano y fulano upeala ñanemongele eta aina upeala weru aina, ¿verdad? No, Dios se manifiesta, queridos amigos, más aún. Si nosotros hablamos de un aspecto cultural, de un contexto cultural, quiere decir que Dios se te va a manifestar mejor en tu propia cultura. Yo recuerdo una vez una persona me decía para ahí, y usted tío beba yo guamo y temo un brillo yo uja borun del Espíritu Santo como indea nambreo y apea oñe es siempre oñe ende de Dios oñe ende del Espíritu Santo nambreo y andemos pinimbao y sagua. Pero claro, muchas veces no le quiere escuchar a su país. ¿Por qué? Y porque su país le habla de su realidad, que es de montante, ya pu, de sobrefacturar, ya pues una cosa que no te come. No, espera. Toma un brillo del Espíritu Santo y de Dios y de cuánta palomita que hay por ahí. Entonces, queridos hermanos, mucha atención, porque aquí constantemente buscamos manifestaciones extraordinarias, olvidando la obediencia cotidiana a Dios. Yande yara oña encarnada, esa encarnación quiere decir, contexto cultural en tu cultura. Dios vino para transformar tu vida en tu cultura. Pero otros no de esto y de aquello porque no hay cuál, no hay que ir de cultura, no hay cuál.
Va, ella van de Igoina, de Mondaina, de Yabuhan, de lo que sea, de corrupto. En la vida cotidiana, no olvidar la obediencia cotidiana a Dios. Y por eso, desde el aspecto antropológico, el hombre muchas veces pide más evidencias, para retrasar en realidad la decisión que ya sabe que debe tomar, que es su propia conversión. Quiero más evidencia. Entonces, Bopuku Ahaoina, Nañe convertirse en síntesis, ¿verdad? Quiero alargar la cuestión. La duda, la exigencia, la búsqueda permanente de nuevas pruebas, todo esto puede convertirse en mecanismos justamente para evitar simplemente la conversión. Estoy evitando una verdadera conversión. Entonces dejo pasar las cosas. Ese. Si vamos a tener que mirar de un aspecto espiritual, queridos amigos, el verdadero problema entonces no siempre es la falta de luz, de iluminación, sino que la resistencia del corazón. Porque es famoso Sheikuapa hoy, y puede ser que Oikuapa hoy en la teoría, pero el Oikuapa hoy, queridos amigos, no quiere decir conversión. Conversión quiere decir cuando el corazón acepta esa luz de Dios y se deja tocar por Dios. Y entonces a eso le llamamos conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves, como siempre. La primera es el famoso jorao, ver, percibir, reconocer, jorao, ver. Entonces la raíz jor expresa ver, percibir, reconocer, En Juan, ver no significa únicamente observar con los ojos, sino discernir espiritualmente quién es Jesús. Entonces el verbo jorao es el verbo que nos hace entender que entramos en lo más profundo, ¿verdad? Entramos en el pensamiento ya es Eva Peñan de ya lo calculágina, ya y lleva. Ese es el jorao. Y aquí se está utilizando este verbo, percibir profundamente el deseo, percibir profundamente el corazón, percibir, leer, entender. ¿Verdad? Entonces, no es solamente mirar con los ojos, sino que es percibir el corazón, discernir espiritualmente quién es Jesús en este caso. La multitud desea ver para creer. Jesús invita a creer para llegar al verdadero ver. Aquí es lo contrario, ¿verdad? La gente desea primero ver, ya es Araana, y que toda esa se agueroya. Hañande Yara e Iñande, primero tenemos que creer. Yagüero Yara, Peñande Yara. O sea, es un salto cualitativo en el vacío. Creo en Dios. Creo, Señor. Y entonces viene, como consecuencia, viene ahora que ese creer en el Señor hace que yo pueda ver y pueda discernir. ¿Por qué? Muchas veces también el ver externo simplemente, que yo estoy pidiendo como una prueba para creer, ese ver después muchas veces tampoco me va a llenar, queridos amigos. Entonces nunca voy a dar ese paso para el creer. El creer verdaderamente y el confiar plenamente en Dios que actúa en mi vida, ciertamente que me va a llevar después, que viendo la realidad, me va a llevar entonces a entender mejor esa realidad, porque creo. Entonces a esa por a esa imagina a entender se hace. El Evangelio entonces enseña que la visión exterior solo alcanza su plenitud cuando conduce al reconocimiento del Hijo de Dios.
Aquí el ver exteriormente también, esa visión exterior, solo alcanza su plenitud. Es decir, podemos también engañarnos diciendo que estamos viendo todo exteriormente, pero ya no entendéis, no interpretáis. Jorado quiere decir que vos sos capaz de interpretar, de saber, de entender lo que Dios te está transmitiendo. Ese es un ver exterior. Barbaloñico te ve ahí, Barbaloñico te ve algo ave. Vaya allí esa ¿verdad? Es una asistencia total. Se percibe todo y entonces alcanza su plenitud cuando conduce al reconocimiento del Hijo de Dios. Esa visión exterior solo alcanza su plenitud cuando conduce al reconocimiento del Hijo de Dios. Y hay una segunda palabrita clave que es el ergon, obra, acto revelador, acción concreta. Ergon, obra, acto revelador, acción concreta. Ergon significa obra. En el Evangelio de Juan, las obras de Jesús manifiestan la acción del Padre y revelan la identidad del Hijo. Manifiestan la acción del Padre y revelan la identidad del Hijo. Estos dos elementos son muy importantes, queridos amigos, porque a través de las obras vamos a saber el accionar del Padre. Esa va peñan de Yarajina, de nuestra comunidad. Pero sobre todo, esa identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? A través de sus obras. La multitud pregunta qué obra realiza Jesús. Esto le interesa. El Areyapoa. ¿Qué obra? Ergon. ¿Qué es lo que nos ofreces? Sin comprender la que acaba de contemplar. Hoy Yara Moiteji lleva peña de Yara Yapoa, que hace la multiplicación de los panes. Pero sin embargo, ellos miran, pero no entienden, no comprenden. No es el jorao, como estábamos diciendo. Porque el jorao siempre entra mucho más allá, ¿verdad? Entonces, esta obra para ellos no les dice nada. Pregunta de nuevo qué obra realiza Jesús, sin comprender lo que ya acaba de contemplar. ¿Acuerdo hoy con ¿Acuerdo hoy entonces? De ese pan que Jesús había multiplicado. Por lo tanto, teológicamente, las obras de Cristo no buscan impresionar, sino conducir a la fe, a la conversión y a la comunión con Dios. Conducir a la fe, toda obra nos tiene que conducir a la fe. Toda obra nos debe llevar a la conversión y toda obra nos debe llevar a la comunión con Dios. Toda obra de Cristo, queridos amigos. Diga tú entonces, ya falló. Esta es consecuencial. Este accionar de Dios es de una consecuencia directa. Y entonces, la obra de Cristo no busca impresionar. No hay marketing, no hay figuretti. Sino que sobre todo nos tiene que llevar a la fe, nos tiene que llevar a la conversión y nos tiene que llevar a la comunión con Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Queridos amigos, de un aspecto del estudio bíblico, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 30? Primero, no todo el que contempla un signo llega a comprender su verdadero significado. Porque aquí justamente lleva la multiplicación de los panes. Pero sin embargo, no todo signo, queridos amigos, llega a comprender su verdadero significado. El verdadero significado requiere siempre una mirada iluminada con el corazón. Mirada aquí bien iluminada por el corazón, la fuerza y la gracia de Dios.
Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la multitud exige una nueva prueba porque todavía no ha permitido que el primer signo transforme su manera de vivir. Su manera de vivir. La multitud es la que exige una nueva prueba. A ver, entonces, porque todavía no ha permitido que ese primer signo transforme su manera de vivir. La ñandella es llano, lleva ya es llano, ese primer signo de Jesús ya nos impacta y nosotros hacemos ya ese camino de conversión, evidentemente que no vamos a necesitar de un segundo signo o de un tercer signo. ¿Por qué? Y porque ese signo ya es el que transforma mi manera de vivir. Pero la ñandé, ya mañana ese ando poco y andereje, no nos cambia, no nos transforma nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir, evidentemente, queridos amigos, que siempre vamos a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo pruebas y más pruebas. Una tercera enseñanza es que el ser humano puede esconder su falta de decisión detrás de una búsqueda interminable de evidencias, posponiendo la respuesta a Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, pidiendo signo, pido y signo, en el fondo, estoy queriendo esconder mi falta de decisión. Mi falta de decisión por la persona de Jesucristo. Mi falta de decisión para decir, esto es lo que el Señor quiere. Mi falta de decisión, que al final de cuentas, a pesar de interminables evidencias, nosotros proponemos y posponemos sobre todo. ¿Qué cosa? Y esa respuesta del Señor. Y bueno, esa es la relación, ¿verdad? Le hago, Nahendusei Uresa y abuela, oye requerido, Nahendusei Uresa y abuela, oye requerido. Bueno, queridos amigos, y así también un poco nosotros. Nahendusei Uresa ya añade, pero en el fondo, lo que pasa es que estamos posponiendo. Nahendusei Uresa, ya, ¿Pero por qué? Porque el Señor nos pide, quiere que exista el cambio. Anda ya, pues. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, y es que como cristianos reconocemos el valor de los signos. Todo cristiano, queridos amigos, pero por esencia ya de ser seguidores de Cristo, cristianismo, Cristo, el valor de los signos siempre es reconocido. El cristiano siempre reconoce el valor de los signos. Si no reconocemos los signos, queridos amigos, así de sencillo, no somos cristianos. Si no llegamos a intuir, a conocer ese signo que Dios nos está presentando, quiere decir que nosotros no estamos haciendo un camino de vida cristiana, porque nadie entendéis la signo, ya pues está, en cosas superficiales. Enseña que estos signos deben conducir al encuentro con Cristo, nunca sustituir la conversión. Se dan cuenta, queridos amigos, que los signos sí o sí, por eso decíamos, la naña entendéis no la signo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos? Porque es el signo el que nos lleva hacia Jesucristo. Estaba un ciego de nacimiento y Jesús le devuelve la vista. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ese es un signo, pero para decir que vos, que sos ciego de nacimiento, estás llamado a abrir los ojos. Y que sea de nacimiento es para decir, queridos amigos, que no es un ciego que ahí nomás se hizo de ciego o que en ese momento nomás le vino la ceguera. No, todos estos elementos son simbólicos muy importantes. Entonces nos tiene que llevar a un encuentro profundo con Jesucristo. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que el Evangelio recuerda que Dios ya ha hablado muchas veces mediante sus obras. Dios ya ha hablado muchísimas veces mediante su obra. La cuestión decisiva no es si faltan signos, sino si estamos dispuestos a obedecer la verdad que ya hemos recibido. ¿Obedecemos o no obedecemos la simbología,
la enseñanza, la pedagogía de ese signo? Ah, eso es lo que tenemos que mirar. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a seguir? Si te dice que sos ciego, Jesús te curó, Jesús le curó al ciego, quiere decir que vos sos ciego. Ahora, ¿estamos dispuestos a entender nuestra propia ceguera? Sordo, sordo. Jesús mete, escupe, hace lodo, lo que sea, y efetá. Entonces, o sordo y mudo, ¿verdad? Entonces, ese milagro es el signo que te está diciendo que vos sos sordo, yo soy sordo. Entonces tengo que cambiar. Por lo tanto, la cuestión decisiva no es si faltan signos, sino si estamos dispuestos verdaderamente a obedecer, a entender la verdad que ya hemos recibido de parte del Señor. Muy bien, queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.